una primera mirada de este movimiento, de este nuevo, pareciera ser hombre fuerte, Sergio Massa, en el gobierno. ¿Qué significa esto? Primero, que en el gobierno hay un partido y no una coalición. Se termina esta ficción de que el Frente de Todos es una coalición. Es el partido político peronista que está compuesto por facciones como siempre estuvo. Segundo, lo que recién decía Jorge, es una imposición al presidente. Y acá lo quiero comparar con el caballo de la Rúa, que me parece que es una comparación válida. Los dos presidentes entraron en problemas económicos y experimentaron con ministros efímeros. López Murphy entonces, Batakis ahora. La diferencia es que Batakis era la preferida de Alberto para no hacer lo que hay que hacer, mientras que de la Rúa quería a Caballo desde el principio y no se lo consiguió imponer a la coalición. La diferencia entre de la Rúa y Alberto Fernández es que de la Rúa consiguió al ministro que quería y le fue mal, pero él se lo impuso a la coalición. Ahora es la coalición, el partido, el peronismo, el que le impone al presidente el ministro que quiere. Y no hay demasiada seguridad, demasiada garantía de que le vaya bien, porque la fórmula exitosa... No hay garantías de que le vaya bien, decís vos, a Massa. No tenemos necesariamente que repetir el pasado. Pero hasta ahora las fórmulas exitosas de estabilización tuvieron dos componentes. Un presidente con espalda política y un ministro con programa técnico. Ahora el peso político está en la espalda del ministro. Claro. El presidente está desaparecido. La quiero incorporar a Flor, que está pidiendo acá pista para hablar y tiene mucha info y me interesa la parte económica. ¿Qué pensás, Florencia? En ese sentido estoy de acuerdo con Andrés por lo siguiente. En este esquema de rearmado del poder dentro del gabinete, Alberto no terminó de ceder todo y no cedió algo clave que es el Banco Central. Es de esperar que Massa tenga por ahí una luna de miel con el mercado de algunos días más. O sea, no como tuvo Batakis, que en realidad el mercado la recibió pésimo, porque Batakis no tenía algo que Massa promete y es: yo voy a unificar el rumbo económico, yo voy a unificar la política detrás de un rumbo. Eso Batakis no lo tenía. Esa promesa va a hacer que el mercado probablemente le dé a Massa unos días de changüí. Ahora, la tensión con el Banco Central va a seguir. Te voy a tirar unos datos. A ver. El fin de semana, Massa estuvo negociando con gente, distintos interlocutores del campo, este famoso tipo de cambio o liquidación al dólar libre. ¿Qué les prometía Massa? Empezó diciéndoles: los voy a dejar liquidar al dólar libre, al dólar MEP o al dólar contado con liqui. Es decir, perdón, Flor, esto es una idea, porque dice la gente de Massa que el dólar soja es una idea de Massa. ¿Es verdad eso? No lo que sacó Pelle después. Massa estuvo negociando él directamente con gente del campo el fin de semana, durante todo el fin de semana, distintos esquemas de liquidación del agro. Les decía, ¿qué les sirve? Terminaron llegando a un acuerdo intermedio porque Massa decía: yo no les puedo entregar todo, necesito los dólares de todos. Ya Massa hablando como ministro el fin de semana pasado: yo necesito que liquiden todos los sectores, no solo el campo. Entonces la idea era hacer un dólar ya no soja, sino un dólar exportador más libre por un tiempo determinado, decirle: liquiden a dólar al MEP o al contado con liqui. Después empezó a echar atrás porque había mucho ruido en ese ofrecimiento. Decía: bueno, tal vez una parte de la cosecha la pueden liquidar a dólar libre. Cuando entra en tensión esto con lo que estaba trabajando el Banco Central, Pelle se le adelanta y anuncia lo que anunció. O sea, está claro que si bien hoy Pelle estuvo hablando con Massa y empieza el gobierno a decir: hay coordinación, Pelle es un cuadro político, con lo cual va a intentar alinearse, la realidad es que yo creo que en el Frente de Todos todavía no hay una certeza sobre qué es lo que hay que hacer hacia adelante. Que se viene un ajuste seguro. Bueno, que todos lo van a tolerar, no sé. Bueno, esta es la idea. Jorge Liotti, ¿qué pensás? A ver, la pregunta, dos preguntas te voy a hacer. ¿Qué significa este grupo empresario que yo contaba en el editorial? Vila, Manzano, Brito, Filiberti. ¿Qué significa este grupo empresario que de algún modo, yo no sé si armó un plan o de algún modo apoya lo que Massa dice? Eso en primer lugar, que se habla poco de este tema. Y en segundo lugar, ¿se va a bancar el kirchnerismo un ajuste? Bueno, respecto de tu primera pregunta, en realidad son un grupo de empresarios que tienen una relación con él, que hacen negocios de distinto tipo y en muchos casos negocios vinculados con el Estado. Entonces, o sea, a ellos les va a ir bien, a ellos les va a ir bien, bueno, con Massa. Ya les ha ido bien, se han quedado con empresas importantes que han tenido licitaciones, han tenido contrataciones muy significativas. No son un grupo empresario, digamos, que estén con un plan de gobierno, un plan económico. Son empresarios de muchísimo alcance que en general se beneficiaron de esos lazos políticos
y que al mismo tiempo le han servido a Massa como sustento para sus proyectos, para sus campañas. Entonces, ya venían repuntando bastante en los últimos tiempos y yo creo que eso se va a acentuar. En el segundo aspecto de lo que vos mencionás, yo creo que es el nudo gordiano de lo que ha ocurrido entre ayer y hoy. Yo digo, políticamente está claro que la llegada de Massa cuenta con el aval de Cristina, no se hubiese hecho este recambio sin el consentimiento de la vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Por qué eso te resulta tan claro? ¿Por información que tenés? ¿Por qué? Pero absolutamente, no te quepa dudas. O sea, ningún movimiento que se haya hecho en el gabinete, ni siquiera los más pequeños, se hicieron sin el conocimiento o el consentimiento de Cristina. Esta mega reestructuración también era demandado por Cristina junto con Massa. O sea, no hay que confundirse en este aspecto. Los dos estaban empujando en el mismo sentido para que Alberto Fernández aceptara una reestructuración profunda que permita reoxigenar una coalición y un gobierno que estaba en decadencia y que ponía en duda las condiciones en las que llegarían al 2023. Ahora bien, perdón, Jorge, déjame cerrar una cosa. Sí. Si uno mira nombre por nombre, en realidad el único que tiene el sello de Cristina es Castañeto. Parecería un poco, digamos, ¿no? Sí. Pero yo creo que justamente... Castañeto que va a ir a la FIP, recordémosle a la gente, que va a ir a la FIP. Exactamente, reemplaza a Marco Del Pont, que a su vez reemplaza a Vélez. Pero bueno, aparte de esto, ella no hace una exhibición de poder a través de la conquista territorial de nuevos cargos. Preservó los que ya tenía su agrupación, los que tenía la cámpora, y yo creo que de alguna manera pone o apuntala al gobierno de Alberto Fernández, que es lo que ella estaba tan preocupada de la crisis de Guzmán. Fíjate que ella oscila entre una actitud institucional de que no se caiga Alberto, que no se derrumbe, porque eso pone en riesgo el proyecto 2023. Sí, claro, la pone en riesgo ella. Se cuida mucho de poner las manos en las decisiones que hay que tomar. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que mirar. Probablemente le regale un tiempo de silencio a Massa. Habrá que ver cuál es ese acuerdo, que en general nunca está tan explícito, y hay que ver cómo reacciona cuando empieza a tomar decisiones concretas. Claro, la cara del ajuste va a ser Massa. Si a Massa le sale bien, obviamente él va a tener mucho rédito. La gente de Massa hoy a la mañana me decía, cuando ya esto estaba completamente cocinado, Massa puede ser como Enrique Cardoso. No sé, Jorge, si a vos te decían la misma frase, pues la están repitiendo, que primero fue ministro de Economía y después fue presidente. Entonces ellos bueno, están a eso jugando, aspira él, ¿no? Claro. Es el ejemplo que ellos dan constantemente. Pero vos decís, Jorge, que no le va a salir bien. O lo decís vos. No, Andrés ponía en duda, hay muchas dudas obviamente, lo que pasa es que Massa goza de una cualidad que es arrojado, arriesgado, y es un tipo que dice, a mí denme esto. El resto en general, hubo varios economistas, recordarse el fin de semana de Guzmán, que desde una mirada económica no aceptaban. Massa acepta el riesgo de tomar esto porque es parte de su proyecto político, como decía recién Florencia. Él estaba haciendo una ecuación de que al ritmo en el que estaba no llegaba al 23 en condiciones porque tiene indicadores negativos en términos de aceptación. Esto lo reposiciona en una centralidad que, bueno, es una apuesta, es un pleno. Me parece que se está jugando el futuro de su carrera política. Sí, sí. Exacto. Jorge, bueno, me dicen acá que te tenemos que liberar, ¿es así? Yo no te quiero liberar, pero bueno, si te tenemos que liberar, te liberamos. Tengo 5 minutos más y ya. No, queremos compartir, Javier, podemos compartir la imagen de Sergio Massa. Después le vamos a preguntar a Toti Flores, que lo tenemos acá, a ver qué piensa. La imagen de Sergio Massa. Bueno, claro, porque lo decía recién Jorge, Sergio Massa conserva un altísimo nivel de imagen negativa. Tiene, según Jorge Giacobbe, una encuesta que difundió, y ahí lo vemos en pantalla, 68,1% de imagen negativa. Vos me dirás, bueno, es más bajo que lo que tiene Cristina y el propio Alberto Fernández. Es cierto que rondan el 70%, pero es una imagen negativa muy alta. Y fíjate la positiva, Laura, y esto también es para mirar con mucha atención. 9,1%. Es más baja que la que tiene la propia Cristina y que la que tiene incluso el propio Alberto. Estos son datos de hoy de Jorge Giacobbe. Jorge, después vamos con vos, Andrés Malamud. Lo que pasa es que se me va a ir, Liotti. A ver, ¿cómo? Porque podemos suponer que a Massa le puede ir económicamente hoy, la economía reaccionó bien, podríamos decir eso, ¿no?
Y hoy un colega me decía, el problema es que a mucha gente, te digo, yo lo conozco a Massa, no me parece una persona confiable, no lo defiendo, pero me parece que hay mucha gente que quiere que le vaya mal a Massa y que este es el problema de la Argentina. ¿Qué pensás? Bueno, a ver, yo creo que a nadie le conviene que el gobierno continúe en la curva declinante de deterioro que vino mostrando en las últimas semanas. O sea, no encuentro actores, ni siquiera en la oposición, y fíjate que aún te diría que Macri, que es por ahí el que internamente venía haciendo trascender que, bueno, que en realidad tiene que venir una gran crisis que limpie esto. Yo creo que todos son muy prudentes, porque un escenario de crisis más profunda nunca sabes dónde termina. Entonces, yo no veo actores hoy jugando excesivamente. De hecho, muchos se asustaron por lo que pasó con la salida de Guzmán, y eso termina definiendo este tipo de cambios que tenemos hoy. Entonces, no creo, Massa lo que puede hacer es estabilizar mínimamente variables que después de la salida de Guzmán quedaron completamente descalzadas. Digo, el crecimiento del dólar en las últimas 3 semanas y media claramente es producto de la incertidumbre y el temor. La sensación en la calle de que las cosas no tienen precio, lo cual incentiva la inflación, es producto de lo mismo. Probablemente Massa pueda dar una señal de mayor espalda frente a esta situación y que pueda calmar un poco este estado de estrés absoluto en el que está la economía. ¿Crees que Cristina lo avala a Massa después de que le dijo de todo, ñoquis de la cámpora y a ella de todo, por el miedo que tiene? ¿Esto es producto del miedo de Cristina? Mirá, yo creo que todos han hecho una asunción clara de los riesgos que implicaban institucionalmente seguir en la curva declinante que se profundizó tras la salida de Guzmán. Te recuerdo, en 3 semanas y media, sobre todo las 3 primeras, esta hubo un poquito más de calma, yo creo que por la expectativa de nuevos cambios. El escenario ese no era sostenible en el tiempo. No. Se lo hicieron saber a Alberto Fernández, tanto Massa, Cristina, los gobernadores. Cristina acepta reunirse varias veces con Alberto Fernández después de esa llamada el domingo que se fue Guzmán, precisamente para tratar de apuntalarlo de alguna manera. ¿Por qué hablaba tanto Cristina con Alberto? ¿Qué hacía Massa almorzando 3 horas día de por medio con Alberto Fernández? Era esto. Estaban de alguna manera planteándole, primero en forma más, yo te diría, persuasiva, y después ya con un nivel de presión mucho más grande, que lo que estaba en juego era la continuidad del gobierno. Me parece que los actores terminan entendiendo que esta es la salida. Y un dato adicional, no hay mucho más. Si este planteo de reestructuración con más adentro no funciona, la economía no responde, no tienen mucho más fusibles dentro de la coalición. ¿Coincidís, Andrés? Sí. Es la misma situación que con Domingo Cavallo, con la diferencia de que De la Rúa quería eso y Alberto no quería esto. Pero ahora está el peso político sobre las espaldas del ministro. La diferencia es que aquel ministro tenía además conocimiento técnico y ni aún así le alcanzó. Pero hay una diferencia adicional. Esta vez, que me parece que es lo distinto, el peronismo está dentro. Hoy creo que a todos nos llamó la atención. De hecho, yo te voy a decir, confiar un dato. Yo estaba esta mañana tomando un café con una de las personas más cercanas a Massa. Y esa persona me decía, discúlpame, yo te tengo que interrumpir porque estoy hablando con los gobernadores. Y al rato me decía, está por sacar un tuit tal gobernador para decir apoyar a Massa. Ahora va a sacar un tuit, y iba así, todo el café fue así. O sea, esta vez jugando, el peronismo, ¿no?, está dentro de lleno, todo el peronismo, me parece. Y esta movida de los gobernadores también habla de una desesperación de los gobernadores de perder en sus propios territorios por culpa de la inflación, sobre todo, ¿no? Bueno, hay un tuit, Jorge. Hay un datito completando lo que dice Florencia. Yo los invitaría a mirar el discurso que dio en la última vez que estuvo en público Cristina, cuando habla el intendente Musi, y él plantea prácticamente al borde de las lágrimas la desesperación que le genera la idea de que puedan perder las elecciones, la idea de que el peronismo en el poder termine siendo derrotado. Realmente es conmovedor ver lo que siente un peronista auténtico, un intendente de muchísimos años del conurbano. Parece que lloraron todos, Liotti. Alberto, Musi, todos lloraron. O sea, lo precedió un río de lágrimas la llegada de Massa, del peronismo, bueno, por ¿no? Eso digo,
ahí hay mucha desesperación respecto de cuánto puede ponerse en juego ahora respecto del 2023. Jorge, bueno, ahí sí, te liberamos. Muchas gracias por toda esta Por favor, información. Laura, un gusto. Y un gusto para nosotros.